Muy bien, chicos. Vale, vamos a comenzar la clase muestra. Perfecto. Aquí ya tenemos a una alumna que es Alejandra. Ok, vale. Hola Alejandra, buenas noches. ¿Cómo te encuentras hoy? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Perfecto, me alegra mucho escuchar eso. Vale, muy bien. Pues muchas gracias Alejandra por haber tenido la clase muestra. Y vamos a comenzar. Bueno, chicos, como ya saben, vamos a tener la clase del idioma noruego. Hay muchas cosas que aprender de este idioma, así que solo vamos a ver como una introducción muy general, porque pues en realidad hay muchas cosas, ¿no? que aprender. Para empezar, necesitamos saber que el idioma noruego pues tiene dos variantes, ¿no? La que nosotros vamos a aprender va a ser el noruego bokmål. No sé si alguna vez hayan escuchado o hayan estudiado en alguna otra parte esta variante del noruego. ¿Habías escuchado, Alejandra, un poco acerca del idioma en general, no solo del noruego bokmål, sino en general? ¿O lo habías estudiado alguna vez en tu vida? Cuéntame. Ay, perdón, no podía activar el micrófono. No te Pues no, preocupes. la verdad no tengo como noción del idioma, no sabía que tenía las dos variantes y pues es totalmente nuevo para mí todo. Ok, perfecto, muchas gracias. Y sí, así es, tenemos dos variantes. Los escribí aquí en el chat por si quieren revisarlo. Tenemos el noruego bokmål, que es el que estaba mencionando hace un momento, y también tenemos el nynorsk, que si lo traducimos así literalmente al español, sería como nuevo noruego, el nynorsk. Ni, que viene de new, nuevo, y norsk, que es noruego, pues en idioma noruego, ¿no? ¿Ok? Y pues realmente el idioma estándar o la escritura estándar que se utiliza en el 95% del país o la mayoría de las personas lo utiliza es el bokmål y es el que precisamente vamos a estudiar nosotros en este curso, el noruego bokmål. ¿Por qué? Porque, como ya lo había mencionado, este idioma, esta variante, es en la que se habla en el 95% de Noruega, en el sur, en el centro, en el este, en el oeste y en el norte. Ujú. Porque realmente el Ninosh pues se habla en el 5% del país y solo en el norte. Entonces, de hecho, cada vez se pierde más esta variante, el noruego nuevo, el nynorsk. Ya no es tan usado por personas, entonces cada vez es más utilizado el bokmål. Y en esta variante nosotros vamos a encontrar la mayoría de los libros de texto con los que vamos a aprender noruego, también las traducciones oficiales del inglés al noruego, del español al noruego. Ujú. También cuando nosotros alguna vez necesitemos, si es que sus planes son estudiar o vivir en el país o vacacionar, o si se casan algún día con alguien de Noruega, bueno, van a necesitar de tal vez la traducción de algún documento oficial en la embajada y esta será también en el noruego bokmål. ¿Ok? Ahora, bueno, ya sabemos que tenemos esas dos variantes y la oficial es el bokmål, pero también, chicos, tenemos los dialectos, ¿ok? Em, los dialectos suenan y se escriben muy diferente a estas dos variantes del noruego. Sí hay algunas palabras similares,
pero la mayoría sí van a sonar muy, muy diferentes de las palabras de estos dialectos. Voy a compartir aquí en mi pantalla una imagen de cómo es que se dividen los dialectos del país, porque tenemos 365. Son muchos, ¿no? Pero no se preocupen porque realmente todos estos se dividen en estos cuatro grupos geográficos. Y si tenemos clases especiales, solamente vamos a estudiar estos cuatro grupos. No vamos como a enfocarnos en cada uno de los 365 que tenemos porque son muchísimos. Entonces, ni siquiera las personas nativas hablamos como todos los dialectos, ¿no? Es como alguien de México, pues también, a menos que sea un lingüista especializado en dialectos, habla, ¿no? Todos los dialectos disponibles en México, porque también son muchos, ¿no? Y acá podemos ver que los dialectos se dividen en estos cuatro grupos geográficos. El primero tenemos el Nur-Norsk. El Nur-Norsk, chicos, significa literalmente su traducción, noruego del norte. Ujú. Nordnorsk. Nord viene de la palabra northern, como del norte, y norsk ya sabemos que significa noruego. Entonces, Norte Norvilla, noruego del norte, es el grupo uno, ¿no? De estos dialectos. Y lo curioso, chicos, es que, bueno, igual no sé si ya lo sabían, si no, les voy a mostrar unas imágenes aquí. En Noruega tenemos un grupo de indígenas que no tiene tanta población, pero sí es importante preservar tanto sus tradiciones como su idioma, porque también no hablan noruego. La influencia de estos indígenas, pues sí, vamos a decir, ha afectado de la buena manera, no mal, en los dialectos de Noruega del norte, ujú, en los dialectos que conforman este grupo de Nordnorsk. Porque, chicos, les voy a mostrar aquí en las imágenes, en un segundo, cuál es este grupo de indígenas de los que les hablo. Miren. Ellos se llaman Sami. Ujú. Es el pueblo indígena de Noruega. Pero no solamente tenemos en Noruega, tenemos también en Finlandia y en Suecia y también en Rusia. De hecho, vienen de Rusia originalmente. Ujú. Y ellos habitan en la parte norte de Noruega, ¿ok? Que hace frontera con Rusia. Ujú. Entonces, pues ellos no hablan noruego bokmål. Vamos a decir que las nuevas generaciones sí, no todos, pero las generaciones que crecieron en los ochentas, en los setentas, hacia atrás, no. Tienen su propio idioma, que es el idioma Sami. Es totalmente diferente. De hecho, el idioma Sami es muy parecido al ruso y al finés. Ujú. Al idioma de Finlandia es muy diferente al noruego. El noruego es un idioma germánico. Por eso vamos a encontrar similitudes con algunas palabras en alemán. ¿No? Por ejemplo, Guten Morgen es Gmorn, buenos días en noruego, Guten Nacht también, ¿no? Se parece al buenas noches en alemán, Guten Tag, buenos días, Blumster, que es flor, también se parece a Blums, que es flor en alemán. Entonces, bueno, esto porque el noruego es un idioma germánico y el idioma de los indígenas Sami, pues es más parecido al finés y al ruso. Ujú. Es más como una lengua eslava. ¿Ya? Y chicos, el idioma de la gente Sami, de los indígenas Sami, ha influenciado mucho
los dialectos del grupo del Nordnorsk. Ya lo vamos a ver más adelante en el curso. Igual aquí voy a mostrarles una tabla con palabras en noruego y en cada una de las variantes de los dialectos, como se dice, para que vean la diferencia. Y pues sí, de hecho, estos dialectos tienen mucha influencia del idioma sami. ¿Mm? Después tenemos el grupo Tromsk, que es del centro de Noruega. Y los dialectos del grupo Tromsk también suenan muy diferente a los dialectos del Nordnorsk. Incluso hay algunas palabras que se escriben totalmente diferente. Las vocales también se pronuncian muy diferentes según el grupo de dialectos. ¿Ok? Después tenemos aquí los dos grupos del sur, que tenemos el Vestnorsk y del otro lado tenemos el Ausnorsk o el Østnorsk. ¿Ok? Em, Estos dos dialectos son los más hablados, o estos dos grupos de dialectos son los más hablados en Noruega. ¿Por qué? Porque hay más habitantes en estas dos partes del sur, ¿no? Por eso es que son los dialectos con más gente, ¿ya? Y también son los dos dialectos que tienen mayor similitud con el noruego bokmål, ¿vale? Y como les mencionaba, chicos, vamos a tener algunas clases especiales de cada uno de los grupos de los dialectos, porque no vamos a aprender todo, sería muy complicado, pero no está de más que aprendamos como las reglas generales, ¿no? De cada uno de los dialectos, en qué se diferencia el grupo de dialectos del norte con el noruego bokmål, el del centro, los del sur, como reglas muy generales. ¿Ok? Y bueno, pero yo les mencionaba que nosotros vamos a estar estudiando el noruego bokmål, porque esa es nuestra escritura estándar, vamos a llamarlo el noruego oficial del país, ¿vale? Ok, y bueno, cuéntame Alejandra, ¿cuántas vocales crees que tenga el abecedario noruego? ¿O sabes cuántas vocales tiene? Ay, no, no sé, pero ¿Cuántas te imaginas que crees que sean? ¿Serán cinco, como en el idioma español? Cuéntame. mm, ¿O serán? pues, Ajá, pues, sí, tal vez. ok, vale. Pues no, chicos. En el idioma noruego tenemos 9 vocales. Tenemos cuatro más, ¿no? Que en el idioma español. Tenemos las mismas del idioma español. Miren, aquí les voy a mostrar. Tenemos esta parte que dice vocalena. Aquí. Vocalena significa las vocales, no vocales, las vocales. Ujú. ¿Por qué dice las vocales? Bueno, de manera general les voy a explicar. Cuando nosotros tenemos una N y E, o sea, estas tres letras, al final de un sustantivo, ya sea masculino, femenino, neutro, porque tenemos tres géneros en el idioma noruego, significa que nosotros en español estamos diciendo los las, ¿ok? Por ejemplo, voy a escribir aquí unas palabras solo para que vean. Perro, ¿no? Perro es hund. Ujú. Tenemos gato, que es cat, ¿ya? Y vamos a escribir, por ejemplo, casa, que es hus. Ujú. Ahora, si nosotros tenemos aquí perro, que es hund, gato, que es cat, y casa, que es hus,
¿Cómo vamos a decir los perros? Bueno, al sustantivo hund vamos a agregar, lo voy a poner en mayúsculas, la N, E. ¿Mm? Hundarna. Y usualmente, chicos, la última E de la mayoría de las palabras en noruego se va a pronunciar como A. ¿Ok? Bukalena, hundarna. ¿Mm? Entonces, hundarna es los perros. ¿Cómo diríamos los gatos? Escribimos cat de gato y solo le agregamos EN. Katterna, los gatos. ¿Cómo diríamos las casas? Igual, escribimos hus de casa y agregamos EN. Husena. Y así nosotros estaríamos diciendo los perros, los gatos, las casas. Y así para el resto de los sustantivos. Pero también vamos a tener sustantivos irregulares que no van a llevar esta regla, pero no se preocupen, son muy pocos. Igual los podemos revisar ahora, ¿vale? Pero vámonos de vuelta a las vocales. Como les mencionaba, tenemos un total de 9 vocales. Tenemos las 5 del idioma español, que es la A, E, I, O, U. Y además tenemos estas que tal vez son nuevas para ustedes. Esta que es como una A y una E juntas. Esta como una O cruzada y esta una A como un círculo arriba, ¿no? Y además la Y o la Y, como la conozcan, no es una consonante como en el idioma español. Aquí es una vocal. Y su sonido no va a ser también de Y, sino va a ser muy parecido, de hecho igual al de la I latina, solo que un poco más largo. ¿Mm? Por ejemplo, la I latina en el noruego se pronuncia I, muy parecido al español, ¿no? Pero la Y se pronuncia igual, solo que un poco más largo. I, 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 inna, inna. Fila, fila, como 3 I, ¿no? Así, vamos a suponer que suena la Y. ¿Ok? Entonces, sí, chicos, tenemos un total de 9 vocales en este idioma. Tenemos la A, E, I, la O. En el 90% de las palabras no va a sonar como O, incluso su nombre como vocal tampoco es O, es U, o sea, como la U de Ulises, ¿no? U. Por ejemplo, esta palabra es rum, como R-U-M, como si fuese así, rum, y aquí es pool, esta E no suena, pool como alberca en inglés, ¿no? Pool, así. ¿Ok? Entonces tenemos la O, que en realidad su nombre en noruego es U. Tenemos la U, que es la U real. Y, que es la Y. Y tenemos esta que es nueva, ¿no? Para la mayoría de ustedes, que es como una A y una E juntas. Lo voy a escribir en el chat como es en mayúscula y en minúscula, ¿vale? Esta vocal, chicos, suena igual a la A de cat y de tac, pero más larga, ¿ok? Es A, A, ujú, A. Por ejemplo, aquí en el chat también lo voy a escribir. ¿Cómo decimos maestro o maestra en noruego? Aquí lo tenemos. Larer, larer, larer. Ujú. Para los que no puedan ver el chat, lo voy a escribir aquí en la pantalla. Maestro o maestra. También, esto es importante comentarles, chicos.
La mayoría de las profesiones o de los oficios, por ejemplo, carpintero, maestro, ingeniero, doctor, electricista, etcétera, va a ser el mismo sustantivo para ambos géneros. No es como en español, que tenemos, por ejemplo, maestro, maestra, doctor, doctora, ¿m? Juez, jueza. Pero esto no es cuestión de género. Sí, no es porque, pues así se utiliza. Incluso en los animales también. Por ejemplo, aquí veíamos que cat, pues es gato, ¿no? Pero tampoco es como en el español, que tenemos una palabra para el gato macho o la gata hembra, ¿no? Gato, gata. No. Esto pasa, chicos, porque pues vamos a llamarlos sustantivos para ambos géneros. No los podría yo llamar sustantivos neutros porque un sustantivo neutro en el noruego es otra cosa. No tiene nada que ver con el género biológico. Por ejemplo, casa, lo voy a subrayar en verde, casa es un sustantivo neutro. Y pues es un objeto sin género, ¿no? Sin vida, casi. Por ejemplo, mesa también es un sustantivo neutro en el noruego. Lo voy a ir escribiendo aquí en el chat. Eh, unos ejemplos de sustantivos del género neutro. Dime, Alejandra. Y, por ejemplo, ¿cómo se hace la distinción para saber si se está refiriendo a masculino o femenino? Lo Ajá, pregunto sí, 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 dime, dime. porque yo estudié alemán y ahí, por ejemplo, tenemos el der, die, das, ¿no? Que es lo que Ujú. nos ayuda a diferenciarlo. Aquí en este caso, ¿cómo sería? Ok, muy buena pregunta y muchas gracias por hacerla. Em, lo malo del noruego, Alejandra, es que no tenemos ninguna regla para diferenciar géneros. Ese es el problema. No existe algo que nosotros le podamos añadir como, pues, alguna vocal o alguna consonante o algo extra a nuestro sustantivo para poder diferenciarlo. Lo único que podemos hacer es agregarle otro sustantivo. Ujú, Te lo voy a escribir aquí en el chat, que sería género, como tal cual como el sustantivo gender, ajá, en inglés, ¿no? Masculine, feminine. Género, tal cual la palabra género en noruego es skjønner. Ujú. Aquí lo escribo, que es KJ, esa O cruzada y la doble N. La K más la J en el noruego juntas suenan SH. Skjønn, ok. skjønn, skjønn. Entonces, género es skjønn. ¿Cómo decimos masculino en noruego o male, ¿no? En inglés. Es Hangshun. Hangshun. Entonces, si yo quiero decir, como ya ser más específico, este es un gato macho o un gato macho, Ujú, entonces tenemos que agregar ese sustantivo, el Hangshun, de male gender. ujú, Tal cual, Hangshun es male gender y el sustantivo cat. Hangshun ok. cat, un gato del género masculino, o sea, un gato macho. O por ejemplo, gata hembra, igual tenemos, bueno, pero primero te escribo cómo se dice female o femenino aquí en el chat. Es Hangshun. Ujú, Hangshun. Entonces, si yo quiero decir gata hembra, tengo que escribir Hyunshun y cat. Ujú. Entonces, ahí ya estoy diciendo una gata hembra, Hyunshun cat. ¿Vale? Entonces, eso tendríamos que hacer en el noruego para especificar si es female o male, porque no tenemos alguna regla como en el español o en el alemán o en otros idiomas que pues agregando una sola vocal o unas consonantes podamos diferenciar el género.
Ay, aquí es pues más complicado, si lo podemos decir así, y tenemos que escribir más, ¿no? Como tal cual el female gender, el male gender, antes del sustantivo, en este caso de alguna persona o de un animal, ¿no? Vale, Ok. entonces así. O por ejemplo, perro, macho, tenemos que escribir Hangshun de male gender. Hangshun, hun. O perro hembra, hyunshun, hun. Y ya, ahí estamos especificando si es perro macho, hangshun de male gender, hun de perro, y perro hembra, hyunshun de female gender y hun de perro. Ujú, dog, ¿vale? Así. Ok, 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 gracias. ya, for sure, de nada. Ok, sí chicos, pues volviendo a las vocales, aquí había yo escrito al inicio Laurer. Bueno, lo ponemos en la pantalla para que lo vean. Aquí tenemos maestro, maestra, Laurer. Aquí podemos ver que tenemos esta vocal, ¿no? Que es la A. Laurer, Laurer. No es Laerer, Laerer, aunque sea ahí como una A y una E juntas. No, es Larer, Larer. Una A como esta, pero más larga. Ujú, muy bien. Después tenemos esta otra vocal. Tal vez algunos de ustedes nunca la hayan visto o algunos otros que ya han estudiado el idioma. Sí, es una U. No es ni O ni U su sonido, es como entre esas dos vocales, pero no es ni O ni U, es una U, U. Ujú. Y su nombre de esta vocal es dansk U, o sea, una U o una O danesa. Ujú. Dansk U o danesa, ¿vale? Y pues sí, es una vocal, es muy usada en el noruego, van a encontrar muchísimas palabras con esta vocal, entonces sí necesitamos practicar mucho la pronunciación porque es un sonido nuevo para ustedes. Y por ejemplo, tenemos estas dos palabras que es üst, üst. Escuchen el sonido, no es ost ni ust, üst. Como como el así, ¿no? De en inglés. Üst, üst. Y tenemos esta otra que es uve o uva. Ujú, ¿vale? Y bueno, dansk o danesa. Y por último tenemos esta vocal que también va a ser nueva para la mayoría de ustedes y es como una A, ¿no? Con un círculo arriba y su sonido es el de la O. Y sí, chicos, esta es nuestra O. ¿M? Y su sonido es O. O. No es O de Oscar, porque ese es más suave, sino una O más gutural, aquí en la garganta más grave, ¿no? O, O. Ota, que es 8, en noruego, osa, osa, ota, osa. No decimos ota ni osa, es O, como ogro, así, gutural, en la garganta. Ota, osa. ¿Mm? E incluso aquí, chicos, miren, vean. El sonido de la O es igual a el sonido de esta vocal. Ujú, y el sonido de la O es igual a el de la O en noruego, ¿no? Recuerden, esta es U en la mayoría de las palabras y la última de aquí abajo, siempre, no solo en la mayoría de las palabras, en todas las palabras va a ser siempre
O, O. Ujú. Entonces tenemos A, E, I, U, U, I, A, U, O. A, E, I, U, U, I, A, U, O. Última vez. A, E, I, U, U, I, A, U, O. Ujú. Y esas son las 9 vocales, chicos. ¿Vale? Y bueno, pueden ver que tenemos dos listas, ¿no? Tenemos una que dice UR, no es CORD, recuerden, O igual a U, CORD. Y tenemos otra que dice LANG, LANG. CORD significa corto o corta, LANG, largo o larga. Entonces, sí, tenemos vocales cortas y tenemos vocales largas. Y no se preocupen porque solamente el sonido de la U, o sea, la U real, no la O, es el único que va a cambiar cuando sea corto o largo. Ujú. Ahora, ¿cómo podemos identificar si la U va a tener un sonido de vocal corta? Bueno, muy fácil, chicos, solo tiene una regla. La voy a escribir aquí en el chat. U curt, o sea, U corta, su única regla es delante de la U vamos a tener doble consonante. Ujú. Aquí tenemos estos ejemplos. Exemplar. Voy a escribirlos aquí también. Exemplar, voy a poner esta palabra que está aquí en la pantalla. Es uni y también veíamos el sustantivo unschel, hund, ¿no? Que es perro. Y aquí en el chat vean cómo tenemos la U y delante de la U tenemos una doble consonante, ¿no? Lo voy a poner en la pantalla también por los que no pudieron unirse a la clase para que también lo puedan ver. Ujú. Entonces aquí tenemos doble N delante de la U y aquí tenemos N y D. Importante, chicos, no tiene que ser la misma consonante para que la U sea corta. No, puede ser diferente consonante y no necesariamente tiene que ser dos. No, no, no. El mínimo es que sean dos, ¿no? Pero si delante de la U tenemos tres, cuatro o más consonantes, bueno, obviamente va a ser una U corta. Ujú. ¿Ok? Entonces, esa es la única regla. Delante de la U debemos tener mínimo dos consonantes, ¿no? Debe haber dos o más consonantes. ¿Ok? ¿Vale? Y el sonido, chicos, de la U corta va a ser muy parecido al de la U del idioma español. U, así, U, normal, ¿no? U. Ujú. Por ejemplo, tenemos uni, hun, uni, hun. ¿Mm? Ahora, ¿cómo vamos a saber si nuestra U es larga? ¿Ok? Aquí vamos a tener ya más reglas y de hecho son tres.
Lo voy a escribir primero en el chat y posteriormente aquí en la pantalla. La U larga, que es la U lang, incluso escuchen cómo cambia el sonido, ya no es U, es U, U. Ujú. Ok, ¿cómo vamos a identificarla? Bueno, aquí sí vamos a tener tres reglas. U long, U larga. Reglas para identificarla. Son tres. Regla número uno. Delante de la U solo debe haber una sola consonante, no dos o más, porque entonces ya sería corta, solo una. Ujú. Delante de la U vamos a tener una consonante, ¿vale? Aquí podemos ver, ¿no? Esta palabra que es bus, ya no es bus, bus, como tenemos una sola S, ¿no? Ya no dos, porque entonces ya sería corta. Regla número dos. Delante de la U vamos a tener una vocal. Ujú, ¿ok? O dos o más, ¿no? ¿Vale? Ejemplo, lo voy a poner entre paréntesis aquí en el chat. Trua, que significa uva. Aquí en el chat vean cómo delante de la U tenemos una E. Trua. Ujú. Regla número 3. Si la palabra termina con U, esa U será larga. Ujú. Ejemplo, exemplar, tu, que es el pronombre personal tú o you. Ujú. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, pues sí, chicos, tenemos estas tres reglas para identificar la U larga. Regla número uno, que delante de la U vamos a tener una sola consonante. Regla número dos, que delante de la U vamos a tener una vocal o más, ¿no? O la regla número tres, que si nuestra palabra termina con U, esa U del final también va a ser larga. Ujú. Ahora, ¿cuál es el sonido de la U larga? Bueno, el sonido de la U larga es iu, iu, como iu, 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 fius, fius. Aquí las palabras que puse de ejemplo, trua, trua, no es i, trua, como iu, iu, trua, trua, uva, o el pronombre personal du, tú. Ajá. You are lærer. Tú eres maestro o maestra. ¿Ya? Ok. ¿Dudas, Alejandra, si se entiende? Sí, sí, se entiende. Fantástico. Ok. Y sí, chicos, pues es la única vocal que va a tener diferencia en la pronunciación cuando sea corta o larga. En este texto del libro vamos a buscar algunas palabras con U, no hay muchas, entonces vamos a buscar una conversación. De hecho, este ¿Y se llama. Dime, dime, Alejandra. por qué se dividen en cortas y largas? Pues es precisamente por el sonido, no es porque cambie la palabra en su escritura, no, 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 es solo por el sonido de las vocales. Pero, Ok, pues la única que tiene diferencia es la U. ¿Mm? ok. Y bueno, no solamente la U, sino también la A, ¿no? Si la A tiene una
Estábamos marcando en verde las cortas. Mira, aquí por ejemplo tenemos una bota porque tiene doble consonante delante, ¿no? Aquí por ejemplo tenemos una E larga. Las largas las estábamos marcando en azul. Mira aquí, porque es una E larga porque tiene una vocal delante. Ah, ok, entonces esa regla aplica para todas. Sí, para todas, para todas. Pero en fonología, en fonética, fonología, en el sonido, Ujú. solo es en la U. Porque ya Ok, las otras se pronuncian, las 8 que restan se pronuncian exactamente igual, como corta o larga. Ujú. ok. Sí, sí, sí. Y mira, aquí, por ejemplo, voy a quitar estas para que no te confundas. Aquí tenemos una U larga, bueno, es el ejemplo que ves que está en el centro. Tu, que es tú. Aquí igual tenemos otra, aquí otra. Ujú. Vamos a buscar si tenemos alguna U eh, corta. Bueno, aquí tenemos otra larga. Estamos utilizando mucho aquí el pronombre personal tú. Am, Aquí hay otra larga, mira, que es she, ella. Hyun, no decimos nai, es hyun. Aquí está igual, nuevamente. Ok, aquí vamos a ver si tenemos alguna. Mira, aquí por ejemplo ya encontré una corta. Unshil, unshil. Doble consonante, esta U no va a sonar yunshil, no decimos yunshil, aquí no, porque como tiene doble consonante delante de la U es onshil, onshil, que significa disculpe o disculpa. Ujú, onshil. Ah, me parece que ya no hay otra más. Seguimos teniendo más dune. Ah, ah, ah. E igual aquí tenemos un shield. Ah, ajá, aquí tenemos otra corta, rusisk, rusisk, que significa Russian. Ujú, ruso. Rusisk también es corta, ¿no? Porque tenemos doble S delante de la U, o sea, doble consonante. Am, Aquí, ajá, aquí tenemos otra. Tenemos una U corta, igual, ¿no? Porque tenemos R y S delante. Norsk kurs, norsk kurs, que significa curso de noruego. Y aquí tenemos una larga, que ya la habíamos visto, es hun, she, ella. ¿Ok? Y pues ese va a ser el sonido de la U corta o de la U larga. U corta, doble consonante delante de la U, dos o más consonantes, ¿no? Pero el mínimo es que tenga doble consonante y su sonido va a ser U, muy parecido al de la U en español, ¿no? Reglas para identificar una consonante larga o la U larga son tres. Regla uno, delante de la U debemos tener una sola consonante. Regla 2, una vocal. Regla 3, si la palabra termina con U, esa U va a ser larga. Sonido de la U larga, U, U, fius, trua, hus, hun. ¿Mm? ¿Vale? Muy bien. Pues ahí tenemos una explicación muy corta, pero pues es básicamente la regla de pronunciación de la única vocal que tiene una diferencia en la pronunciación cuando es corta y larga, porque como lo mencionaba antes, el resto, las otras 8, pues no, van a sonar igual. Y bueno, chicos, aquí para
em, terminar, les quiero mostrar cómo es el libro que vamos a estar usando en este curso. Este libro me gusta mucho, no solo a mí, sino a la mayoría de los profesores que enseñamos noruego, em, no solo en México, sino en cualquier país. Este libro es el más famoso por lo mismo. Se llama Po Vai. Po Vai, que significa en inglés on way, en camino, ¿no? On way. Y en este caso tengo el textbook, que es el libro de texto, ujú, pero no es el único que vamos a usar. Esta va a ser nuestra base número uno, ¿ok? Este es el que vamos a usar la mayoría del tiempo. Me gusta mucho porque comenzamos con lo más básico para aprender este idioma, como ya lo vieron, las consonantes y las vocales, fonética y fonología, sonido de las vocales, que ya lo vimos, y sonido de las consonantes. El sonido de las consonantes, chicos, sí es diferente, muy, muy diferente. Ahí sí tendríamos que tener como unas 2 horas mínimo o 3 para estudiar el sonido de todas estas, porque pues aquí sí va a depender. Por ejemplo, la K, la consonante K, que en noruego se llama ko, va a tener un sonido diferente cuando va a estar junto a la a la E, a la U, a la O o a la U, ujú, a la O, a la U y a la A. Con todas estas vamos a tener un sonido de K. Ujú. Por ejemplo, K más A, K. K más E, que. K más U, Q. K más U, Q. O Q, Q. ¿No? Si es corta o larga. K más O, K. K más U, Q. Y K más A, K. Pero si tenemos la K o la K junto con I latina o Y, con cualquiera de estas dos, vamos a tener un sonido de she, she. Por ejemplo, K o K más I, she. Más I, o sea, Y, she. Ujú. Ejemplos. Los voy a escribir aquí y también en el chat. Ya lo veíamos con el sustantivo unshil, unshil, ujú, que es sorry. Y también con shilling, que es pollo, chicken. ¿Ya? Aquí vean cómo tenemos K más I, o sea, K más Y. Y aquí también. Entonces, como es esta regla, vamos a tener el sonido de shi. Un shill, shilling. Pero si yo tengo esta palabra, skull, que es cheers, salud, no salud de sneezing, de estornudo, no, sino de copas, ¿no? De cheers, de alcohol. Pues no voy a decir shol. ¿Por qué? Porque no es una Y o una I latina el que tengo acá, sino es una O. Entonces va a seguir esta regla. Skull, skull, cheers. O también tengo skull, que es coin to en inglés, ¿no? Ir a. Ujú. Coin to, skull.
También no voy a decir shall. ¿Por qué? Porque junto a esta K no tengo ni una I latina ni una Y, tengo una A, skull. ¿Mm? O por ejemplo, zapato, scu, zapato o zapatos, es tanto singular como plural. Scu, no voy a decir shu. ¿Por qué? Porque junto a esta K no tengo ni una Y ni una I latina, sino es una U, scu, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un ejemplo, chicos, de que las consonantes van a sonar diferentes según la vocal que tenga junto o la consonante que también tenga junto. Ujú. Y es esta. Entonces, la R tiene otra regla, la K también tiene otra regla, que la K ya vimos su sonido es co. La H también tiene otra regla, la J también tiene otra regla, entonces, pues sí, necesitamos como más tiempo para desglosar bien, ¿no? En qué casos va a sonar así, en cuáles no, etcétera. Pero es un ejemplo, ¿no? Y pues como lo pueden ver, aquí vamos a comenzar con esto. Ujú, fonética, fonología. Posteriormente, pues vamos a practicarlo con lecturas. Vamos a tener un libro de lecturas. Y posteriormente, que una vez ya hayamos aprendido a pronunciar el idioma, el noruego bokmål, porque los dialectos se pronuncian diferente, pero eso vamos a ignorarlo por el momento y el Ninosh también vamos a ignorarlo. Eh, Vamos a comenzar con, no nos vamos a ir con los números, nos vamos a ir con em, los géneros de los sustantivos. Ya lo vimos, son tres géneros. Tenemos el género masculino, unshil, este es el género femenino. Aquí tenemos el género femenino, Hyunshin, como el de los animales, ¿no? Que veamos el ejemplo. Tenemos el género masculino y también tenemos el género neutro. Y bueno, este es un plural. Mm, eh, Vamos a continuar con eso después de fonética, fonología. Una vez que ya hayamos entendido los géneros de los sustantivos singular indeterminado, singular determinado, plural indeterminado y plural determinado, ya iríamos con los números. La meta es que aprendamos del 0 al billón o al 900 millones. Es muy fácil, chicos, ya lo van a ver. No porque sean números tan grandes significa que también va a ser muy complicado. Nice. Solo con aprendernos las bases del 1 al 19, del 19 al 20 y después 20, 30, 40, 100, 1000, millón, ya. Con eso ya nos aprendimos todos. ¿Ok? Pues muy bien, chicos. Hemos terminado. Fue solo una hora. Em, Traté como de abarcar lo más general que se pudiera. Dialectos, géneros, números, vocales cortas, vocales largas. Es solo una pequeña introducción, ¿no? De todo lo que vamos a ver. Y pues chicos, espero que les haya gustado mucho esta clase muestra, aunque haya sido muy corta. Cuéntame, Alejandra, ¿tienes algún comentario, alguna opinión? ¿Qué te parece? Pues muy interesante. Muchas gracias. Muy bien explicado todo. Muchas gracias, Alejandra. Gracias por tu opinión. Es muy valiosa para nosotros. Y pues chicos, espero que se animen a unirse al curso. Es un idioma muy lindo. Suena muy, muy bonito. También tiene muchas cosas interesantes, ya lo van a ir viendo. Y pues aunque Noruega no es un país tan grande, son casi 6 millones ya, pero pues es muy, muy pequeño, ¿no? A comparación de otros países, incluyendo México. Y pues muchas gracias chicos nuevamente por haberse unido. Espero que les guste el idioma, que se interesen en el curso y nos estaremos viendo pronto si es así. Muchas gracias, Alejandra. Cuídate mucho.
Te Muchas deseo una bonita gracias. noche. Gracias. Hasta Gracias luego. igualmente. Hasta luego.